Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Y Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes. Soy Christian Warnken, el jardinero de este jardín. Estoy abriendo la verja de mi jardín puntualmente para caminar por él y conversar y caminar con ustedes en esta tarde de martes 19 de agosto del año 2025. Las cosas están muy tranquilas en mi jardín, por eso me refugio siempre en él. Pero en el mundo las cosas no están tan tranquilas o no han estado tan tranquilas en los últimos años. Recuerdo perfectamente un programa que tuve hace años en Desde el Jardín, justo antes de la invasión de Ucrania, con un experto internacional, a quien le pregunté a bocajarro, a ver, ¿pero usted cree que Rusia va a invadir Ucrania? No, me dijo, de ninguna manera. Rusia no va a invadir Ucrania. Y Rusia invadió Ucrania. De hecho, de eso han pasado ya varios años, y no solamente ese conflicto, sino muchos otros muestran un mundo en estado de incertidumbre, en estado de inquietud. Incluso hay algunos agoreros que hablaban de que habían elementos como para una posible tercera guerra mundial. También lo hemos hablado aquí en el programa, para otros puede parecer una exageración, pero el hecho es que de pronto también se aceleraron las conversaciones a alto nivel para aparentemente poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. Las imágenes que nos han llegado a través de los medios de comunicación internacionales y nacionales son de dos momentos. Uno en Alaska, una alfombra roja, Putin bajando de un avión en alfombra roja y recibido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Qué curioso, el líder de Rusia, que hasta hace poco era considerado para muchos en Occidente un indeseable, bajando por una alfombra roja. Yo dije, aquí algo está pasando, está cambiando o se está moviendo. Una conversación entre Putin y Trump que aparentemente no llegó a resultados, no se esperaban resultados tan rápidos y concretos, sin el líder de Ucrania, Vladimir Zelensky. Luego, una reunión en Washington ayer, donde vimos a Donald Trump con un Zelensky que había cambiado de facha, es decir, no usó su clásico uniforme militar, con el que estamos acostumbrados a verlo, sino que una chaqueta negra que fue muy elogiada por algunos ministros y periodistas que estaban ahí en la Casa Oval. También vimos los rostros de líderes europeos acompañando a Zelensky. Se habla de que Donald Trump podría conseguir el Premio Nobel de la Paz. Bueno, de todas estas cosas vamos a conversar hoy día y espero que nos clarifique algunos de los puntos de lo que está pasando en Europa, en el corazón de Europa, ahí entre Ucrania y Rusia, con Alberto Rojas, periodista, magíster en Relaciones Internacionales, columnista, ha escrito en El Mercurio y en La Tercera, y director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Acabo de publicar un libro, Un Mundo en Guerra, editado por Planeta, donde, entre otros conflictos de nuestro agitado mundo, habla de la guerra entre Ucrania y Rusia. Alberto, muchas gracias por haber accedido a conversar conmigo y caminar conmigo en este pequeño jardín al fin del mundo. Hola Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto conversar contigo. Lo primero que te quiero preguntar, Alberto, es este encuentro entre Trump y Putin. A ver,
Eh, Hubo un momento años atrás en que Trump prácticamente casi se declaraba amigo de Putin, ¿no? Luego vimos declaraciones de Trump enervado con Putin. Parece que las cosas se habían descompuesto. Vimos de nuevo en la escena a un Trump muy contento, muy amable, muy entusiasta, incluso yo diría con Putin. Se dice que a Trump le gustan los hombres fuertes, los líderes más bien autócratas, más que los líderes democráticos, por ejemplo, los de Europa. A ver, ¿qué es lo que pasó en Alaska? ¿Cómo viste tú toda esa escenificación? Porque lógicamente que hay una escenificación, que es la imagen que finalmente se transmitió por los medios de comunicación de la llegada de Putin en Alaska. Sin duda. Bueno, para entender lo que fue esta cumbre en Alaska, que sin duda que tuvo una importancia histórica, es importante recordar que durante la campaña presidencial de Trump, una de sus declaraciones, probablemente una de las más polémicas, fue decir que él podía terminar con la guerra en Ucrania en 24 horas, marcando un punto, ¿verdad?, bastante fuerte con el presidente Biden. En ese aspecto, vemos las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado, Trump versus Kamala Harris. Kamala Harris pierde, Trump regresa a la Casa Blanca en enero de este año, con una agenda internacional mucho más potente que la de su primer gobierno, hay que decirlo. Ha puesto muchos énfasis en los temas locales, hemos visto todo este gran tema a partir de abril de los aranceles con los cuales ha buscado una especie de mayor equidad, según él, en la relación comercial con otros países, potencias, rivales, aliados, etcétera. Y en ese marco, para Trump, sin duda que el mundo al cual él vuelve como presidente, como segundo mandato, es un mundo muy convulsionado. No solamente está en desarrollo la guerra en Ucrania, está en desarrollo la guerra en Gaza, después la guerra en Gaza deriva en un conflicto más amplio en términos regionales. Este año tuvimos esta guerra llamada por el propio Trump como la guerra de los 12 días entre Israel e Irán. Tuvimos un nuevo conflicto entre India y Pakistán. En fin, hemos visto cómo el mundo está cada vez más convulsionado. Y en ese marco, Trump ha buscado un protagonismo instalando, vendiendo incluso, si tú quieres, la imagen de ser un gran negociador. Un negociador guión pacificador. Es decir, alguien que hace tan bien su trabajo que es capaz de reunir en una misma mesa a actores, países, gobernantes que de otra manera no estarían dispuestos a sentarse a conversar. Y en ese marco, Ucrania juega un rol muy importante. Trump lo que hace es empezar a involucrarse en este tema, y la verdad hay que decir, es un tema que le interesa solamente en términos de cómo impacta a Estados Unidos y no necesariamente a Ucrania, Rusia o al resto del mundo. Trump considera que la guerra en Ucrania es una guerra en la cual Joe Biden involucró a Estados Unidos al momento de iniciar su apoyo, su respaldo político, militar a Ucrania. Estamos hablando después de febrero del 2022. Trump considera que Biden lo hizo todo muy mal, que Estados Unidos tiene que desligarse de ese conflicto y que por lo tanto, porque además es un gastadero enorme de millones de dólares, y que la forma más rápida de llegar a un término de este conflicto es hablar directamente con Vladimir Putin. Si tú recuerdas, hace unos meses tuvimos una controvertida y polémica reunión entre Zelensky, Trump, Marco Rubio y el En febrero fue vicepresidente esto, ¿no? En febrero. febrero, Mike Pence, en donde prácticamente vimos una especie de encerrona, un bullying al presidente ucraniano en el Salón Oval, del cual salió muy mal, al punto que incluso al término de esa reunión le indicaron que él y su delegación tenían que retirarse de la Casa Blanca. En ese aspecto, Trump lo que ha buscado es acelerar el fin de esta guerra con ese objetivo. Sobre todo, además, teniendo en cuenta que la prioridad de Trump no es Ucrania, hasta cierto punto Medio Oriente, pero que su prioridad es China. Él considera que conflictos como el de Ucrania le desvían a Estados Unidos tiempo, recursos, energía, de lo que realmente a él le importa, que es esta confrontación, esta rivalidad con China. Él pensó que presionando a Zelensky podía avanzar en este tema, no le fue muy bien y empezó a hablar con Putin. Y de ahí deriva, después de varios llamados telefónicos, este encuentro en Alaska, que hay que decir que además se produce bajo una amenaza de presión muy fuerte de parte de Washington. Trump empieza a molestarse con Putin, dice que en el fondo se ha vuelto loco,
que de algún modo no le hace caso, y lo que vemos es que él le dice, si en 50 días no hay una resolución, vamos a imponer eh, aranceles demoledores sobre la economía ucraniana, perdón, rusa, y sobre los países que comercian con Rusia. Recordemos que países como China, India, Pakistán, a pesar de los embargos comerciales, le siguen comprando enormes volúmenes de petróleo y gas a Rusia, y además con descuentos que llegan incluso al 30%. Y eso después Trump lo acorta, pasa de 50 a 10 días. Y es eso lo que lleva finalmente a establecer este encuentro en Alaska, que tiene una serie de salvedades y detalles importantes. O sea, primero, Alaska es probablemente el territorio más lejano desde Estados Unidos de lo que es Ucrania y Europa Occidental. Por otro lado, Alaska tiene este peso histórico de haber sido un territorio que Rusia le vende a fines del siglo XIX a Estados Unidos, lo cual habla ya de que muchas veces los territorios pueden cambiar de mano. Trump recibe a Putin en una base militar. El avión presidencial de Putin es escoltado por aviones de combate estadounidenses, es recibido con todos los honores de un jefe de gobierno, que efectivamente lo es, pero que tiene una lectura importante en la medida que esta decisión ayuda mucho a Putin a cambiar su imagen ante el mundo. Después de haber quedado prácticamente aislado, solamente podía viajar a China, tuvo un breve y polémico viaje a Mongolia. Recordemos que en el 2023 la Corte Penal Internacional despachó una orden de búsqueda y captura en contra de él y otras autoridades rusas por la acusación de secuestro de niños ucranianos que habían sido llevados a Rusia, desligados, desvinculados de sus padres. Estamos hablando de 19.000, según cifras de Ucrania respaldadas por Naciones Unidas. Y eso obviamente dejó a Putin con un espacio muy pequeño para moverse a nivel mundial. Ahora, sin duda que Estados Unidos le da una serie de garantías, porque ni Rusia ni Estados Unidos son países firmantes del Tratado de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, no está obligado a detenerlo y enviarlo a la Corte. Y eso a Putin le da mucha tranquilidad. Oye, Alberto, una pregunta, pero uno podría considerar a la luz de lo que estás diciendo que esto fue un pequeño triunfo o un pequeño gran triunfo de Putin desde el punto de vista de que pisa el suelo de Alaska, se encuentra con Donald Trump, después de todo lo que, del contexto del que estamos hablando, es decir, es un triunfo de Putin. Entonces, o sea, Donald Trump le Sí, regaló un triunfo a Putin, de alguna manera, ¿o no? totalmente, totalmente. O sea, Putin llega muy tranquilo, muy seguro, muy confiado. Es recibido por el presidente de Estados Unidos, aterriza en suelo estadounidense e inicia una ronda de conversaciones que sabemos que evidentemente ahí ellos no llegan directamente a conversar. Ha habido un trabajo previo en términos diplomáticos de las delegaciones, enviados especiales que van pavimentando la agenda que se va a discutir en ese minuto. Ese día en Alaska estaba previsto que esta reunión durara entre 6 y 7 horas. La verdad es que duró 3. Ujú. Y eso llamó la atención. También las circunstancias en las cuales se cierra esta reunión con una conferencia de prensa conjunta. En general, cuando hay conferencias de prensa de dos mandatarios, uno de anfitrión y otro de visita, el que parte hablando es el anfitrión. Y en esta oportunidad no partió Trump, sino que Putin. Ujú. A Trump no se le veía muy contento. De hecho, fueron los dos tremendamente ambiguos respecto de qué se había hablado y qué no. Trump, ¿qué es lo que quería de esta reunión? Básicamente sacar un acuerdo de alto al fuego. Porque hasta ese mismo día, hasta el mismo día en que Putin visita Alaska y se reúne con Trump, las tropas y las fuerzas militares rusas siguen atacando Ucrania. No hay ninguna pausa. Y lo que Trump quería era el compromiso de Putin de un alto al fuego. Un alto al fuego que abriera la posibilidad de iniciar conversaciones, negociaciones bilaterales, trilaterales, etcétera. Eso no se concreta. Trump habla de avances, no habla de acuerdos. Dice que hay cosas que van a tener que ver, algunas cosas estuvimos de acuerdo o no. Algunos interpretan que el hecho de que la reunión haya sido más corta es porque no hubo grandes acuerdos y no tenía sentido seguir prolongando la reunión. Putin, por el contrario, se ve bastante más exitoso, por decirlo de alguna manera. No solamente ha logrado todo lo que te comentaba en este instante, sino que además
recalca el hecho de que si Trump hubiese sido presidente en 2022, si no hubiese perdido la reelección, la guerra no habría ocurrido, lo cual es un espaldarazo muy fuerte para Trump. Y cuando Trump habla de volver a reunirse con Putin, Putin, quizá como saliéndose del guión, le dice, sí, excelente idea, juntémonos en Moscú, Mm. cosa que toma bastante por sorpresa a Trump, es cosa de verlo en los videos. Entonces, en ese aspecto, la cumbre de Alaska es pura ganancia para Putin, es muy poco lo que le queda a Trump y además, tanto en Europa en general como en Ucrania en particular, la sensación de que Trump hubiese recibido con todo este bombo y platillo a Putin cayó muy mal. Ahí te voy a Eh, preguntar, quiero, sí, falta aquí el tercer elemento de esta conversación, que es Ucrania. Zelensky tuvo que ver por televisión todo esto, ¿no? así es, Tiene que haber visto a Putin bajando el avión, cruzando esa alfombra roja. A ver, claro. desde la mirada de Ucrania, desde la mirada de Zelensky, ¿qué es lo qué es lo que puede decir, digamos? ¿Qué puede poner Ucrania en esta conversación? ¿Qué puede decir Ucrania? ¿Cómo lo interpreta? ¿Cómo lo lee? Desde los intereses de Ucrania, quiero decir Claro que sí. esto que está pasando. Bueno, la posición de Ucrania y también de la Unión Europea ha sido la misma y muy clara. No se puede negociar el futuro del fin de la guerra de Ucrania, que es básicamente la invasión rusa a Ucrania, sin la participación de Ucrania, sin la participación de los aliados europeos de Estados Unidos. Por lo tanto, este encuentro entre Putin y Trump deja un sabor amargo en Europa de cómo es esto de que estos dos gobernantes están decidiendo en gran medida el rayado de cancha, para decirlo en términos coloquiales, de lo que es o lo que podría ser el futuro término de la guerra en Ucrania. Eso cae mal. Y eso es algo que Zelensky y, como te digo, la Unión Europea han defendido de manera muy firme. Este no es un acuerdo que se pueda resolver entre dos grandes potencias. Aquí hay un continente entero que ve esto como muy cercano. Te lo planteo en estos términos. Entre Europa y Estados Unidos está todo el océano Atlántico. Para Estados Unidos este es un conflicto lejano. Para la Unión Europea, esta es una guerra en Europa, en suelo europeo, la primera guerra en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y que se inicia por una invasión rusa. Es interesante el punto de vista que ha instalado Ucrania en estos años y que también es compartido por Europa. Ellos hablan de que la guerra entre Ucrania y Rusia comenzó el 2014 cuando Rusia le arrebata, le quita la península de Crimea y que la invasión a gran escala comienza en febrero de 2022. Por lo tanto, ellos hablan de una guerra con Rusia, los ucranianos, de más de 10 años. Y eso sin duda que demuestra cuál es el punto de vista que tiene el presidente Zelensky, a pesar de que él llega, ¿verdad?, al 2019, en términos de cómo la relación entre Rusia y Ucrania se va tensionando a partir de este tema territorial y que para Ucrania es sumamente importante. Ahora, la pregunta, Alberto, es, ¿cuáles son las posibilidades reales de un acuerdo? Es decir, ¿qué es lo que va a ceder Rusia y qué es lo que va a ceder Ucrania? El deseo de Putin, ¿no es cierto? Es, me imagino, tiene un nombre que se llama el Donbass, ¿no es cierto? Que es una Ujú. parte del territorio importante. Pero Ucrania y tanto Europa, me parece a mí que no aceptarían que se premiara a quien invadió con la entrega de territorio. Entonces, se ve como un zapato chino esto, ¿cuál es la salida, digamos? Y por otro lado, se supone que Trump, que decía que iba a solucionar esto en 24 horas, si esto se prolonga, no se llega a acuerdo, podría ser visto como una derrota de la mediación de Trump o podría quedar mal. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué viabilidad y posibilidad tiene un acuerdo de paz realmente? Bueno, en primer lugar hay que decir que la idea de lograr un alto al fuego ya quedó descartada. No se logró en Alaska y por el contrario, la intención es avanzar hacia un tratado o un acuerdo de paz. Son dos cosas distintas. Solo para ponerlo en contexto. Corea. La guerra de Corea del 50 al 53 terminó con un armisticio, un alto al fuego, que perdura hasta el día de hoy. Pero entre ambos países, Corea del Norte y Corea del Sur, hasta el día de hoy no hay un tratado de paz. Y eso técnicamente deja a ambos países todavía en un escenario de conflicto. En algún momento se habló de que Ucrania podía terminar con un modelo parecido al coreano. Vemos que eso ya parece que está descartado y lo que se busca es un acuerdo de paz derechamente. Y en ese aspecto,
Está claro que en la cumbre de Alaska Putin le explicó, le planteó a Trump cuáles son no las aspiraciones del Kremlin, sino las condiciones para poner fin a esta guerra. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que aquí no hay una negociación, sino que a través de Estados Unidos, Putin está imponiendo las condiciones para terminar la guerra en Ucrania. Eso no es una negociación. Y las condiciones que pone básicamente es que definitivamente Ucrania renuncie a recuperar Crimea, perdida en 2014, que renuncie a el territorio en el este de Ucrania, fronterizo con Rusia, que se conoce como el Donbass, y que básicamente agrupa dos provincias, Lugansk y Donetsk, históricamente provincias con alta población ruso-parlante, eh, fronteriza con Rusia, y que en 2014 además inició un proceso de secesión que se tradujo prácticamente en una guerra civil que se estaba viviendo ahí. O sea, de hecho, entre 2014 y 2022, en esa zona del Donbass murieron 14.000 personas. ¿Te fijas? Y entiendo que Putin decía siempre, nadie ha visto, ha invisibilizado la cantidad de víctimas rusas que hubo ahí en ese conflicto, ¿no? Que Europa Exactamente. no tiene sensibilidad ni ha mirado a aquello que ocurrió, el sufrimiento de la gente, eso dijo Putin. Efectivamente, hay una crítica abierta de Putin hacia Europa, diciendo, oiga, aquí había población rusoparlante que quería separarse de Ucrania, Ucrania no lo permitió y se inició una guerra entre estos dos territorios. Se autoproclamaron dos repúblicas, la República de Lugansk y de Donetsk, reconocidas solamente por Rusia, ¿verdad? Que iniciaron un conflicto abierto con el gobierno central ucraniano en Kiev. Eso es un hecho. ¿Te fijas? Entonces, Putin, lo que se sabe, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, sobre todo en la reunión de ayer en Washington, lo que hemos visto es que Rusia exige quedarse con esa región, que está anexada de facto, hay que decirlo. De hecho, Rusia hoy controla gran parte de Lugansk, gran parte de Donetsk y gran parte de otras dos provincias ucranianas, que son Zaporilla y Gerson. Técnicamente, eso significa que Rusia controla o ha invadido el 20% del territorio de Ucrania. Y en ese proceso ha construido un corredor terrestre que le permite conectar la frontera rusa, el Donbass y Crimea. Un arco que, si tú miras en un mapa, además le permite quedarse con el 100% del mar de Azov, que es un mar pequeño interior al norte del Mar Negro, que hasta antes de 2022 era un mar controlado o con una coexistencia bastante buena entre Ucrania y Rusia. Después de la guerra, hoy día Rusia controla toda esa antigua costa ucraniana y de esa manera ha convertido al mar de Azov en un mar interior. Entonces la pregunta es, ¿qué cede cada uno? Aquí lo que estamos viendo es que Rusia le está exigiendo quedarse con esas provincias ucranianas, pero ¿a cambio de qué? ¿Va a devolverle las otras dos, total o parcialmente? ¿Es solo a cambio de poner fin a la guerra? Dentro de las otras condiciones que se sabe está la de que Ucrania eventualmente no pueda entrar a la OTAN y tampoco pueda entrar a la Unión Europea. Es decir, ¿dónde están las garantías de estabilidad, seguridad y paz reales para Ucrania? De momento no las vemos. Trump ha dicho que está dispuesto a dar algún tipo de apoyo o protección en términos aéreos y que el resto corre por cuenta de la responsabilidad de los países europeos. Todo eso es lo que está hoy día más o menos sobre la mesa. Sí, respondiendo a tu segunda pregunta, para Trump esto es muy importante porque esto podría demostrarle una vez al mundo su enorme capacidad como negociador y pacificador, que básicamente tiene un objetivo muy claro, y que es que Trump quiere que le den el Premio Nobel de la Paz. Lo ha dicho él mismo, que él ha dicho que él merece tener el Nobel de la Paz. Y además hay Oye, que recordar que técnicamente ya está en carrera, básicamente por dos motivos. El comité del Nobel, ¿verdad? Eh, recibe postulaciones de gobiernos y también de poderes legislativos. Pakistán ya propuso a Trump como candidato al Nobel de la Paz y un congresista estadounidense por el estado de Georgia también lo propuso. Así que técnicamente Trump está en carrera. El punto es que tenga los méritos para obtenerlo y parte de esos méritos pasa por un éxito de poner fin a la guerra en Ucrania. ahora, de acuerdo a todo lo que tú estás describiendo,
aquí hay una posibilidad, si Putin puso sus condiciones, si no hay una negociación, como tú dices, lo único que queda es que Ucrania ceda o abdique, ¿no? Cosa que no le va a gustar tampoco a Europa. Entonces, la verdad es que no veo por dónde va a ocurrir el alto al fuego o el acuerdo, ya no hubo alto al fuego, el Sí. acuerdo de paz. ¿Por dónde se va a abrir? Y Trump sabía los riesgos de que esto ocurriera, que fracasara, que era la razón de que fracasó. O va a imponerle a Ucrania o va a obligarla a aceptar las condiciones de Rusia. Esa es la pregunta que te hago derechamente. Me parece que efectivamente Trump está apostando a que Ucrania acepte las condiciones que le está imponiendo Rusia más que negociarlas. Y aquí me parece que hay una estrategia comunicacional Perdón, más. Alberto, pero eso Sí, tiene un problema, le plantea un problema a Zelensky interno con su propio pueblo, en primer absolutamente, lugar, ¿no es cierto? absolutamente. O sea, imagínate de qué debilitado quedaría Zelensky, con qué imagen como presidente abdicando o entregando todo aquello que para el pueblo ucraniano es inaceptable que entregue. Totalmente. Hay que ¿Ya? considerar varias cosas. O sea, por un lado, este encuentro al cual Zelensky asiste acompañado por 7 jefes de gobierno europeos en la Casa Blanca, es un encuentro en donde estos jefes de gobierno van acompañando y apoyando a Zelensky para que no se repita este terrible episodio de febrero, ¿verdad? En el Salón Oval. Pero también para escuchar exactamente qué es lo que estaba proponiendo Rusia. Y lo que Rusia exige es lo que estamos conversando. Y de esa manera, y por eso te decía que aquí hay una estrategia comunicacional importante, Trump le traspasa a Zelensky la responsabilidad de poner fin a la guerra. Si usted acepta estas condiciones, no negociaciones, la guerra termina. Entonces estamos viendo un escenario en el cual le están imponiendo condiciones a Ucrania para el fin de la guerra. Y que si Ucrania se niega a eso, entonces Ucrania y Zelensky van a ser los responsables de que la guerra continúe. La guerra ya lleva 3 años y medio. En febrero del próximo año se van a cumplir 4 años. Y eso es una estrategia eh, muy particular porque en el fondo estamos hablando de que Ucrania es el país que fue invadido. Ahora, técnicamente, como tú bien dices, esto le puede generar importantes problemas a Zelensky puertas adentro. Sobre todo porque constitucionalmente Zelensky no está capacitado, ningún presidente de Ucrania puede negociar la entrega o cambio de territorios con otro país. Para eso se necesita un referéndum. Es decir, los ucranianos tendrían que votar respecto de si están de acuerdo en entregarle el Donbass y otras cosas probablemente. Aquí hay todavía puntos que no están del todo definidos, a cambio del fin de la guerra. Se ha hablado en los medios de intercambio de territorios y ese es un error. Aquí no hay territorios para intercambiar. Ucrania no controla ningún territorio ruso. Ucrania en algún momento capturó una parte de la provincia rusa de Kursk, pero la perdió y Rusia recuperó ese control. Entonces, aquí no hay territorio ruso que Ucrania le pueda devolver a Rusia a cambio de que Rusia le devuelva territorio ucraniano. Aquí se está hablando de manera muy equivocada de intercambio de territorios. Aquí solamente estamos viendo la imposición de una solución que pasa por la entrega y la entrega de territorio ucraniano definitivamente a manos rusas y la capitulación de Ucrania. Es eso. Estamos conversando y caminando esta tarde en el jardín con Alberto Rojas, periodista, magíster en Relaciones Internacionales, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Vamos a ir a una breve pausa, recordarles que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl y Banco Estado. En Banco Estado renovamos el patrimonio de todos para todos, con la apertura del edificio patrimonial Valparaíso Prat. Una muy buena noticia. Con un nuevo centro de contacto telefónico, un centro de negocios y el Centro Cultural Banco Estado. Infórmate más en bancoestado.cl. Ya regresamos en esta interesantísima conversación para tratar de dilucidar hacia dónde va a llevar estas conversaciones y si efectivamente vamos a tener paz y qué va a pasar con Ucrania, con Rusia, con Europa y Estados Unidos. Volvemos en unos segundos. Seguimos caminando esta tarde en el jardín, un jardín tranquilo, ese ruido de agüita, pajarito. El mundo no está tan tranquilo, lamentablemente, como dije al comienzo. El gran jardín del mundo no está tan tranquilo como este pequeño jardín al fin del mundo. Hemos invitado a Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra,
para tratar de desentrañar y leer estas conversaciones, primero en Alaska, luego en Washington, en las que Donald Trump parece querer convertirse en el autor, diríamos, de una paz entre Ucrania y Rusia. Se está postulando, recordemos, al Premio Nobel de la Paz. Pero no es tan fácil. A ver, ¿a quién le conviene más que termine? A ver, ¿quién quiere más desesperadamente que termine la guerra? ¿Zelensky o Putin? Para Putin también es complicado continuar la guerra. ¿Cuál es el escenario de él, interno, externo, etcétera, Alberto? Bueno, sin duda que la situación interna en Rusia es bastante opaca, es difícil calibrarlo de manera clara, pero es un hecho que dentro de Rusia hay sectores que se han opuesto abiertamente a la invasión a Ucrania y hay sectores que lo han apoyado de manera muy fuerte. El control mediático de Putin es enorme, a pesar de que vemos en Rusia elecciones cada cierto tiempo, sabemos que está muy lejos de ser una democracia. Y en ese aspecto, Putin hay que recordar que tenía un plan muy claro y definido en febrero de 2022 y que era básicamente en un plazo de 3 días, invadir Ucrania, llegar a Kiev, deponer a Zelensky, instalar a un gobierno ucraniano prorruso y en una semana tomar el control completo de Ucrania. Eso finalmente no se cumple en gran medida por la resistencia ucraniana, en donde no solamente las Fuerzas Armadas, sino también los civiles, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, tomaron las armas para defender el país, a la espera de que llegara la ayuda extranjera, que comenzó a llegar primero de Europa, después de Estados Unidos con el presidente Biden, y hemos visto cómo esa ayuda ha ido creciendo en el tiempo pasando de lanzacohetes desechables hasta vehículos blindados, la entrega final de aviones F-16, etcétera, baterías antimisiles Patriot, ese tipo de cosas. La resistencia ucraniana ha sido posible en gran medida por los propios ucranianos, por el apoyo de Europa y por el apoyo de Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden. La llegada o el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca cambió el nivel de compromiso de Estados Unidos con Ucrania. Y si tú recuerdas, una de las cosas que cambió fue que Trump le cerró la llave, le cerró la válvula a la entrega de armas a Ucrania como una manera de ejercer presión sobre Zelensky. En ese aspecto hay que decirlo, si Estados Unidos decide cerrar definitivamente esa llave, porque esa sigue siendo un elemento de presión, el peso, el 100% del peso del apoyo y la ayuda a Ucrania va a caer en los hombros de Europa. Y eso sin duda que debilita la posición de Zelensky y de Kiev. Putin ha jugado, sabe que no logró el objetivo original, hoy controla el 20% del territorio ucraniano, se quedó con todo el mar de Azov, es algo que puede mostrarle a la opinión pública rusa, decirles, esta guerra ha servido para algo, hemos ganado territorio, en fin, ese tipo de cosas. Grandes concesiones dejarían la sensación de que entonces esta guerra no valió tanto la pena y eso puede afectar fuertemente su posición política dentro de Rusia. No hay que olvidar que en este minuto Putin está en un mandato presidencial que comenzó en 2024, expira en 2030 y que después de eso la nueva constitución, porque ya ha sido reformada varias veces, el 2020 específicamente la última vez, le permitiría un nuevo mandato presidencial si la salud lo acompaña y también su ambición política del 2030 al 2036. O sea, estamos hablando de que para Putin el cómo se resuelva esta guerra es muy importante para sus aspiraciones políticas internas. Obviamente, para Ucrania es importante terminar esta guerra porque ha sido tremendamente desgastadora. Hemos visto la destrucción de ciudades completas. Mariupol, por ejemplo, fue una ciudad que fue prácticamente demolida por las fuerzas rusas, usando una estrategia que los rusos desarrollaron, por ejemplo, en Siria, cuando apoyaron al gobierno de Bashar al-Assad, y ahí vimos realmente la capacidad militar que tenía Rusia en esos años. Entonces, en ese aspecto, sí, eh, a Ucrania le interesa terminar la guerra, pero no de cualquier forma. Y A entonces, Putin, ¿cuál a crees tú, Putin perdón? también. Ya, ¿qué crees tú que está pensando Zelensky? A ver, porque según lo que tú estás describiendo, Ujú. Putin no puede ceder,
porque si cede va Exacto. a quedar debilitado internamente, ¿no? Eh, y entonces Zelensky sabe eso. Entonces, ¿a qué va Zelensky a estas conversaciones? ¿Qué es lo que está esperando? ¿Qué crees tú en su foro interno que está esperando Zelensky? Bueno, sin duda que el hecho de que Trump lo haya invitado o convocado a la Casa Blanca es una manera de también reconocer que él es un actor en este escenario. No parece ser protagónico a pesar de que es el presidente de Ucrania, porque hemos visto cómo Trump y Putin parecen ser los que están rayando la cancha. Zelensky está en una posición muy difícil, muy difícil. No basta con que él diga sí o no. Aquí hay todo un mecanismo y un aparato estatal que tiene que operar. Y sobre todo, aquí no hay que perder de vista que Europa está mirando muy de cerca esto. No solamente porque puede poner finalmente término a la guerra, sino porque el cómo termine la guerra va a ser clave para determinar las condiciones de seguridad que van a existir, que van a primar en Europa de aquí en adelante. Nadie en Europa está realmente confiando en Putin. Y de hecho, y una prueba de eso es que, por ejemplo, el ejército alemán hace un tiempo emitió un documento en donde habla de un posible conflicto con Rusia el 2029, todo dependiendo de cómo termine la guerra en Ucrania. ¿Te fijas? Hemos visto el aumento de los presupuestos de defensa en todos los países. Hemos visto cómo Trump logró generar acuerdo dentro de la OTAN, salvo España, de subir el aporte del PIB de cada país del prácticamente 2% al 5% de aquí al 2035. Es decir, estamos viendo una Europa que se está armando de una manera acelerada, temiendo una nueva amenaza de Rusia. Las repúblicas bálticas, Letonia, Lituania y Estonia, que fueron parte de la Unión Soviética, que tienen frontera directa con Rusia, que son miembros de la OTAN y son miembros de la Unión Europea, están sumamente preocupadas porque ellos consideran que son un blanco absolutamente factible de una segunda oleada o un nuevo movimiento militar ruso que no necesariamente tiene que ser este año o el próximo. Entre 2014, cuando Rusia le quitó Crimea a Ucrania, y el 2022 pasaron muchos años. Y lo que Putin aprendió en ese periodo es que la respuesta internacional había sido lo suficientemente débil como para permitirse la posibilidad de invadir Ucrania. Entonces, todo el peso está cayendo sobre Zelensky. Ahí, obviamente, los gobiernos de Europa van a tener algún tipo de voz, sobre todo tratando de sacar más concesiones de parte de Rusia. Ok, quiere quedarse con el Donbass, pero ¿podemos volver a conversar lo de la OTAN? ¿Podemos conversar la posibilidad de que haya un despliegue militar? Que eso lo planteó en su minuto el presidente Macron y pues fue avalado por Keir Starmer, el primer ministro británico, desplegar tropas de países europeos en Ucrania como una especie de cortafuego, como una especie de fuerza de disuasión. Porque aquí la palabra clave es garantías. Garantías de seguridad para Ucrania al momento de que termine la guerra. Mira, aquí hay un tema súper importante y que muchas veces se ha olvidado. Hay una cosa que se llama el Memorándum de Budapest. Y el Memorándum de Budapest fue un documento que se firmó en 1994 entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos y Reino Unido. ¿De qué trataba ese documento? Que como memorándum es bastante más débil que un tratado. Cuando la Unión Soviética se desintegró en diciembre de 1991, ese enorme mapa rojo desapareció y fue reemplazado por 15 países nuevos con sus propios estandartes, sus propias banderas, etc. Uno de ellos fue Ucrania. Y resulta que a partir de, no sé, fines del 91, comienzos del 92, Ucrania se da cuenta de que se ha transformado en un país independiente, ya no existe la Unión Soviética, no es parte de la Unión Soviética, pero en su suelo hay 3.000 armas nucleares. 3.000. Si tú miras un ranking de 1992, los países con más armas nucleares del mundo eran Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Eran armas soviéticas. Sabemos que la Unión Soviética había desplegado muchos de sus misiles con cargas nucleares en países como Bielorrusia, como Ucrania, como Kazajstán. Y ahí la pregunta es, ¿qué hacemos con estas 3.000 armas nucleares? Y ahí Occidente hizo un lobby muy fuerte con Ucrania para convencerla de que devolviera esas armas soviéticas
a Rusia, a cambio de garantías firmadas, como te digo, por Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, garantías de seguridad para Ucrania, garantías de que nunca iba a ser atacada, de que sus fronteras nunca iban a ser transgredidas. Y Ucrania devolvió 3.000 armas nucleares. Muchos hoy dicen la peor decisión que tomó en su historia. Si hubiese tenido armas nucleares, Rusia nunca se habría atrevido a atacar a Ucrania. Entonces, frente a esa experiencia, frente a lo que estamos viendo hoy día en términos de una imposición de condiciones más que una negociación, la palabra clave es cuáles van a ser realmente las garantías que demuestren que Rusia no va a querer o no va a poder intentar nuevamente invadir Ucrania o atacar a otros países de Europa en el este. Leí la otra vez en una noticia una frase que me pareció interesante que dice, ¿cómo ve Putin la guerra a Ucrania? Dice que Putin ve la guerra a Ucrania a través del lente de la gloria perdida de Rusia. O sea, Sí. que en su cabeza estaría la gran patria Rusia, ¿no es cierto? El gran alma rusa, como hablaban los antiguos escritores, Dostoyevsky y otros, ¿no? Él todavía tiene en su cabeza esa Rusia grande y la va a dejar de tener, digamos, aunque se llegue a un acuerdo de paz. Bueno, efectivamente, Putin es un producto de los tiempos de la Guerra Fría y de la propia Unión Soviética. Él de profesión es abogado, pero hizo una carrera muy exitosa como agente del KGB, el Servicio de Inteligencia de la Unión Soviética. Y él estaba en Alemania desplegado cuando cayó el muro de Berlín. Y para él eso fue muy impactante. Y de hecho, después, cuando ya se convierte en presidente de Rusia a partir del 2000, él dice en una entrevista que la mayor tragedia geopolítica del siglo XX fue la caída de la Unión Soviética. Muchos lo han interpretado eso de manera un poco equivocada, pensando que él es un nostálgico de la Unión Soviética. Pero él no es un nostálgico de la Unión Soviética, es lo que dices tú. Es un nostálgico de la gran Rusia, de la Rusia que tenía una esfera de influencia enorme en el este de Europa. Y es eso lo que él quiere recuperar, porque efectivamente cuando él dice las fronteras de la OTAN y también de la Unión Europea, pero la Unión Europea es una alianza política, económica, eh, eh, comercial, aduanera. La OTAN es una alianza militar. Es una alianza militar hoy de 32 miembros, de los cuales dos son no europeos, Canadá y Estados Unidos. Efectivamente, si uno mira desde 1999 en adelante, ¿y por qué te pongo 1999? Porque ese año la OTAN cumplió 50 años. Y ese año por primera vez aceptó nuevos miembros que habían sido parte de la Unión Soviética o del bloque del Este. República Checa, Hungría y Polonia. Y de ahí en adelante otros países del este de Europa también postularon como miembros tanto a la Unión Europea, pero sobre todo a la OTAN. Y eso sí, eso es cierto. Eso significó que las fronteras de la OTAN cada vez se fueron moviendo más cerca de Rusia. Pero ojo, no es porque la OTAN haya invadido o impuesto algo a esos países del este de Europa, sino porque esos países del este de Europa vieron en la posibilidad de formar parte de estos bloques una especie de seguro de vida. Ellos, más que nadie, y sobre todo mucho más que Occidente, tenían muy claro que la amenaza de que un día Rusia quisiera recuperar esa esfera de influencia era real y que la mejor forma de evitarlo era, por ejemplo, formando parte de la OTAN. Entonces, ahí la gran pregunta es, ¿hasta dónde Putin está disponible para seguir moviendo los límites, aumentando la apuesta? Porque, claro, es muy fácil, entre comillas, atacar Ucrania, que es un país que se defiende solo. Atacar a las repúblicas bálticas, a Polonia o a República Checa, es atacar a un país miembro de la OTAN. Y sabemos que el artículo número 5 de la Carta de la OTAN dice, basado en el concepto de la defensa colectiva, que si un país X ataca a un miembro de la OTAN, toda la alianza de la OTAN entonces va en su ayuda y responde al país atacante. ¿Te fijas? Entonces, ahí, claro, hay muchas preguntas respecto de hasta dónde va a llegar, y aquí por eso es tan importante el cómo termina la guerra de Ucrania. Si la guerra en Ucrania termina favorable a Rusia, eso le va a dar muchas espaldas el día de mañana para tal vez querer expandir de nuevo sus fronteras. Yo sé que tú no eres futurólogo, pero tu intuición, tu conocimiento, ¿cómo crees que va a terminar
esto, ¿cómo crees que va a terminar la guerra de Ucrania? Si termina, ¿qué te dice tu intuición? En primer lugar, yo creo que los procesos de negociación no van a ser rápidos, no van a ser fáciles. Yo creo que eventualmente se podría llegar a algún tipo de acuerdo o fin de la guerra para fines de este año o comienzos del 2026. Tal vez no lleguemos a cumplir 4 años de la invasión a Ucrania todavía en guerra. Pero el tema es cuánto va a perder todavía Ucrania y cuánto va a ganar Rusia en términos de retener territorios. Todo indica que efectivamente Ucrania está entre la espada y la pared y que tiene pocas posibilidades de poder imponer su voluntad de recuperar ese 20% que ha sido invadido por Rusia desde el 2022. Rusia exige que Ucrania le entregue todo el Donbass. ¿Qué pasa con los otros territorios? No está claro. ¿Se podría volver a conversar lo de entrar a la OTAN? Se ve difícil. Ahí lo único que van quedando son garantías de seguridad a partir del apoyo de ciertos países de Europa directamente a Ucrania. Entonces, la posibilidad del fin de la guerra se ve más cerca, no se ve fácil, pero se ve más cerca. El punto es que la forma en que termine esta guerra, todo indica que la señal que va a entregar es que el país atacante queda en una posición de ventaja, se lleva una buena parte del botín y que el país atacado pierde mucho. Y eso va a sentar un precedente. Y ese precedente, en esas condiciones, es nefasto, porque la señal que se da es precisamente esa. Si Rusia sale fortalecida de la guerra en Ucrania, ¿qué impide que el día de mañana China quiera invadir finalmente Taiwán? O que Venezuela quiera arrebatarle el territorio del Esequibo a Guyana, u otros territorios, se reactive la crisis entre India y Pakistán. Es muy peligrosa la forma en que va a terminar esta guerra. Esto no va a terminar como la Segunda Guerra Mundial, con una Alemania nazi derrotada y unos aliados vencedores y una Europa liberada. Esto va a terminar de una manera completamente distinta. Y tomando en cuenta que estamos en un momento de transición entre un orden mundial que se está resquebrajando, todo este tipo de decisiones va a sentar precedentes respecto de cómo va a ser un eventual próximo orden mundial. O sea, lo que se juega en estas conversaciones para la paz de Ucrania no es solo la paz o el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia. Se juega Así es. Algo mucho más importante y trascendente, no solo para Europa, sino que para todo el mundo. Quiero agradecerte, Alberto, esta conversación muy iluminadora sobre lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. En realidad, lo que está pasando, las conversaciones que ha tenido Putin con Trump y las conversaciones que ha tenido Trump con Zelensky, porque no ha habido un encuentro entre los que debieran negociar, ¿no es cierto? Que sería Putin con Zelensky. Creo que vamos a tener que ir mirando lo que pasa en los próximos días, próximas semanas, próximos meses. Tú dices que a lo mejor puede ser de aquí a fin de año y ahí te volveremos a abusar de tu buena voluntad para invitarte a caminar aquí en este pequeño jardín. Muchas gracias, Alberto, por haber aceptado mi invitación. Gracias a ti por la invitación. Como te decía, siempre un gusto conversar contigo. Esto permite profundizar en los temas, tal vez con el tiempo que se requiere, que es el tiempo que tienes tú en tu jardín. Eso es lo que tenemos aquí en el jardín. Nos sobra tiempo. Hay que cuidar el tiempo y hay que cultivarlo también. Recordar a los queridos radiovidentes que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Y también Banco Estado. Renovamos el patrimonio de todos para todos con la apertura del edificio patrimonial Valparaíso Prat, con un nuevo centro de contacto telefónico, un centro de negocios y el Centro Cultural Banco Estado. Infórmate más en bancoestado.cl. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a la misma hora, a las 7:30, en Pauta, para que sigamos caminando y conversando en este pequeño jardín al fin del mundo. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Alberto, y gusto de saludarte. Nos vemos, que esté muy bien. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Y Banco Estado, un banco para todos y para cada uno.